Dios los bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 27 de junio 2021. Dios los bendiga mucho en sus cultos, en la iglesia en la que cada uno de nosotros participa. Que el Señor nos hable, nos llene de aliento, fortaleza y por supuesto que nos llene de esperanza. Teología de la Esperanza en nuestra serie y estamos en el devocional número 9. Oración por la esperanza le llamaremos a este devocional. Está basado en Romanos capítulo 15, versículo 13. Ahora dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. He aquí un pasaje breve que inicia y termina con la esperanza. Son solo 26 palabras, incluyendo los artículos y conjunciones, y la palabra esperanza aparece 2 veces junto con otras importantes virtudes de la vida cristiana. Primero que nada, analicemos por separado estas virtudes. Se habla, por supuesto, de la esperanza, se dice la palabra 2 veces. Este es nuestro tema. Si una cosa caracteriza a una congregación cristiana, es la esperanza. Además de lo que hemos dicho antes, podemos definirla de esta manera. Esperanza es tener presente el absoluto poder de Dios por el cual ninguna situación es desesperada. O sea, si alguien dice que tiene fe pero está desesperado, le hace falta la esperanza también. En alguna ocasión, el presidente de una reunión, de un grupo de personas, de una organización, inició su oración diciendo lo siguiente: Dios, todopoderoso y eterno, cuya gracia es suficiente para todas las cosas. Así comenzó su oración y siguió hablando en su oración. Y después, ya en el ejercicio del trabajo, de la reunión, como se trataba de dar informes con respecto a cómo estaba yéndoles en esa comunidad que él presidía, dijo: hermanos, la situación en la que estamos es desesperada. Nada se puede hacer. ¡Qué contradicción! Después de haber hecho esa oración, que era más o menos como una fórmula, ¿no?, que a menudo se dice, pero qué contradicción. Los cristianos nunca llegamos al punto en donde no podemos hacer nada, porque siempre queda la opción de acudir al poder más grande del universo, Dios. La oferta de la iglesia al mundo, lo que la iglesia ofrece al mundo, es digna de ser tomada en cuenta, porque compartimos esperanza. Esperanza es nunca estar en desesperanza. Si alguien está en desesperanza y piensa esto no tiene remedio, esto donde nunca va a parar, esto va a seguir así, ¿qué vamos a hacer? Eso es no tener esperanza. Y bueno, aquí hay una oración por esperanza. Otra virtud que se menciona en el pasaje, gozo. Se pide gozo para los cristianos. En el mundo hay alegría, jolgorio, euforia y sensaciones pasajeras de mucho placer, pero el gozo al que se refiere este pasaje y otros pasajes de la Biblia, como en Gálatas 5, 22 a 23, recuerdan, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. El gozo del que habla la Biblia es la experiencia de plenitud de vida. No es malo tener alegría y placer y jolgorio, no, pero es mejor tener una razón, un propósito y una visión para esa alegría y ese placer. El problema es cuando la alegría y el placer dependen de algún incentivo pasajero. Si se acaba el incentivo, se acaba el placer y se acaba la alegría y se acabó todo. En cambio, el cristiano puede tener alegría y placer duraderos porque no depende de incentivos pasajeros, no depende de cosas o experiencias pasajeras, sino de una vivencia de plenitud de vida. Por ejemplo, la relación de un hombre y una mujer es una experiencia intensa de placer, y si no hay amor de por medio, la cosa termina rápido. Pero si hay amor, hijos y toda una vivencia de relación, el placer no es momentáneo, sino un gozo permanente. La fe cristiana es una razón de vivir, por lo que el gozo es una vivencia eterna que da sentido y da razón a toda alegría e incluso da razón a todo dolor. El pasaje también usa la palabra paz, también se pide paz para los cristianos. Como ya hemos dicho, la paz para los judíos era el valor más alto de la vida. Tener paz era tenerlo todo. Tiene que ver con la plena satisfacción, tiene que ver con tener una vida completa, sin necesidades. Vivir en Cristo es tener el shalom o la paz. Se podía enfocar a varias cosas, esa paz, pero la más importante de ellas y la más significativa es la paz con Dios, es decir, el perdón y la relación íntima con el Creador. De esa paz, de nuestra paz con Dios, emanan todas las demás experiencias de paz. Tener riquezas y no tener paz con Dios es ser un mendigo. Tener poco y tener paz con Dios es ser inmensamente rico. Esa es la idea. Esto ofrece la fe cristiana a quienes la quieran aceptar. Esto es lo que ofrecemos en nuestra predicación. Luego el apóstol Pablo habla de el creer. Dice el creer. Es interesante que Pablo no usa el sustantivo fe.
sino el verbo creer, y dice el creer. Digamos, al poner el artículo como que sustantiva el verbo, pero sigue siendo el verbo creer. Como hemos dicho antes, fe es una certeza, una convicción incuestionable de una verdad, pero en este verso el verbo es creer. Habla del ejercicio permanente y cotidiano de creer. Habla de mantenernos creyendo. Luego habla del poder del Espíritu Santo. Literalmente habla de la dinamita de la persona de Dios que manifiesta su influencia en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, habiendo definido estas palabras claves que están en el versículo, ahora hagamos el ejercicio de leer el pasaje en otras dos versiones, además de la que ya leímos, la versión 60, Reina Valera 60, leámoslo en dos versiones más. Dice así la Nueva Traducción Viviente: le pido a Dios, fuente de esperanza, que les llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y mire cómo dice la traducción del lenguaje actual. Dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el Espíritu y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Es la traducción del lenguaje actual. Se trata de un deseo del corazón de Pablo respecto a sus lectores que se convierte en una oración. Esta es una oración, este versículo, Pablo está confesando lo que ora por ellos. Analicemos la oración ahora con esta perspectiva: el lugar de la esperanza en medio de todas las bendiciones y las virtudes de nuestra fe. Porque Pablo pide bendiciones y pide que virtudes cristianas les sean ejercidas por los cristianos. Le pide a Dios que lo haga así. ¿Cuál es el papel de la esperanza en estas virtudes y en estas bendiciones que Pablo en su oración pide? Muy bien, vayamos a analizar la oración. En primer lugar, la oración va dirigida al Dios de la esperanza. El apóstol Pablo habla al Dios de la esperanza. El Padre nuestro de la oración modelo es también el Dios de la esperanza, o el Padre de la esperanza, dice el texto. Y el Dios de esperanza, así dice Pablo, va a decir lo que pide para ellos, pero primero dice a quién le pide: al Dios de esperanza. Podemos decir que así como el Señor es el autor y consumador de la fe, también nuestro Dios es el origen y la razón de nuestra esperanza, y un día será la culminación de nuestra esperanza. Luego en la oración Pablo pide que Dios les bendiga con plenitud de vida, os llene de todo gozo y paz. Pide la totalidad del gozo y pide la totalidad de la paz. Esto, como ya hemos dicho, habla de la plenitud de la vida. Lo que está pidiendo Pablo para sus lectores es que no les falte nada y que estén felices con esa experiencia, porque hay gente a la que no le falta nada, pero está amargada. O sea, aquí hay dos cosas: que tengan plenitud de vida, pero que además estén felices con eso. Luego pide que Dios les motive a ser constantes en la fe, porque dice en el creer. Se refiere al discipulado, a la permanencia, a la capacidad de seguir sin desistir. Está pidiendo eso Pablo, que permanezcan creyendo. Y luego concluye la oración, dando por hecho que a causa de todo lo anterior serán llenos de esperanza, porque dice, para que abundéis en esperanza. O sea, todo eso que está pidiendo dice, para que abundéis en esperanza. Y si algo debemos pedir por aquellos a los que amamos, es esperanza. Pidamos esperanza por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el esposo, por los padres, por los hermanos. Pidamos esperanza. En este momento pidamos esperanza para el mundo, que la gente desahuciada, triste, amargada, tenga esperanza. Y finalmente, Pablo expresa el origen del milagro que está pidiendo. Él está pidiendo un milagro, que Dios les dé gozo, paz, por causa de su fe, que permanezcan en fe y que les llene de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero luego Pablo expresa el origen de ese milagro que está pidiendo. ¿Dónde estará? ¿De dónde vendrá ese milagro? Y dice él, del poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. No hay esperanza en la vida de un ser humano si no permanece en contacto con Dios por medio de su Santo Espíritu. Es decir, hermanos míos, el poder para tener esperanza no está en nuestra mente, no está en nuestro positivismo, no está en nuestra buena actitud, no está en nuestro interior. Se trata de una experiencia, de una bendición que viene de Dios. Así que nuestra comunión con Él es fundamental. Nuestra comunión con Dios es fundamental. No puede haber esperanza sin esa comunión con Dios. Terminemos realizando el ejercicio de leer el pasaje en otras dos versiones de la Biblia. Mire cómo dicen. La Nueva Versión Internacional traduce así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego, para finalizar, la Nueva Traducción Viviente traduce así: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz,
porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén por esta palabra. Que Dios nos llene de esperanza. Y lo estoy expresando no solo como deseo, sino lo estoy expresando como oración para usted y para mí. Que Dios nos llene de esperanza. Señor Santo, bendice a mis hermanos. Llena el corazón de todos los que me están escuchando ahora mismo o en cualquier otro momento este devocional. Llénanos de esperanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.